Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos, chicos? Soy Matías Casal, su profesor de historia de segundo año, y lo que vamos a intentar hacer hoy es explicar brevemente los trabajitos prácticos que les hemos ido dando en estos días de aislamiento y que no hemos podido concurrir a la escuela. Así que, primero que nada, saludarlos, decirles que extraño mucho el momento del aula, de estar con ustedes y que espero que pronto podamos reencontrarnos. Entonces, yo voy a entrar desde el blog. Ustedes tienen los archivos tanto en el WhatsApp como en el blog de la escuela, ¿no? Entonces pueden marcar escuelasecundaria81.blogspot.com y acá, bueno, inicia con la imagen de nuestra querida escuela. Tenemos ahí material sobre la biblioteca, sexto año, quinto año, cuarto, tercero, segundo B, nosotros. Entran al link que dice historia, se abre el link donde están todos los trabajos, los tres trabajos que hasta ahora hemos hecho, ¿sí? Eh, Vamos a arrancar por el trabajo práctico número uno, ¿sí? Lo abrimos, está en formato de Word, para el que si alguno tiene problemas con esto, me avisa y lo podemos hacer en PDF también, si no lo pueden llegar a abrir. El primer trabajo tiene que ver, ustedes saben que nosotros hablamos el castellano, tenemos apellidos muchos que vienen de Europa, pero en realidad en América, hasta el año del descubrimiento, como lo llamaron los europeos, nosotros acá desde América le decimos el año de la llegada de los blancos o de los europeos o la llegada de los conquistadores o el inicio de la conquista de América. A partir del año 1492 cambia la relación y ya América deja de ser solamente poblada por su gente originaria, sus habitantes originarios, y empieza a darse una situación de sometimiento y dominación por parte de estos europeos. Lo que vamos a trabajar en este artículo en particular es sobre las sociedades indígenas en América antes de la conquista, ¿sí? Ustedes, si se fijan bien acá, tienen una consigna con tres subconsignas, ¿sí? La consigna número uno, Leo dice, lee el siguiente texto sobre el concepto indígena detenidamente y responde. Y acá vienen los cuatro puntitos que ustedes tienen que trabajar. A, B, C y D. El primero dice, ¿cuál de todos los términos para designar a los pobladores originarios de América te parece más adecuado? ¿Está mal utilizar alguno de ellos para designarlos? Bueno, la cuestión acá es que hay muchas maneras de denominar a las personas que preexistieron a la llegada de los europeos a América y cuyos descendientes todavía hoy viven entre nosotros y muchos de ellos somos nosotros mismos. En el texto van a encontrar diferentes definiciones, como indígenas, indios, amerindios, aborígenes, pueblos originarios. Entonces la idea es entender por qué se les llama de determinada manera o de otra, y a partir de ahí ustedes tienen que tomar una decisión y tienen que definir cuál es para ustedes la más pertinente, ¿sí? Una vez que lograron completar la consigna A del punto 1, recién ahí se van a la consigna B, ¿sí? La consigna B dice, ¿podemos hablar de todos los pobladores originarios de América como si fueran iguales, que no tuvieran distinciones? ¿Por qué? Ustedes saben, América es un continente extensísimo, gigante. Contiene actualmente un montón de diferentes países que van desde Alaska en el norte hasta Tierra del Fuego en el sur. En todo este vasto territorio había algunos pueblos que son los más conocidos, como los incas o el Tahuantinsuyo, los mexicas o los aztecas, como se los pueda llamar, los mayas, que son grandes civilizaciones que dejaron muchos legados arquitectónicos y muchísimo material que se puede hoy todavía, se siguen encontrando nuevos yacimientos con mucho registro arqueológico de estas civilizaciones. Pero al margen de esas, hubo otras muchas. Como tan grande es el continente, tan diversas las comunidades que en él habitaron y actualmente habitan. Entonces, repetimos, ¿podemos hablar de todos los pobladores originarios como si fueran iguales? El que vivía en Tierra del Fuego, por ejemplo, que hace frío todo el año, que tiene unos inviernos durísimos, ¿es lo mismo que el indio o lo indígena o el originario que vivía en el Caribe? ¿Son las mismas costumbres, las mismas prácticas? Eso es lo que estamos preguntando.
Después en el ítem C dice, bueno, nada, se ponen, lo buscan, leen en el texto, ¿sí? Acá en el subtítulo van a ver el subtítulo que dice la diversidad de comunidades amerindias. Acá, ahí van a encontrar la respuesta para esa pregunta. La pregunta tercera, o la consigna C, dice, ¿qué significa la frase la connotación que tiene la palabra indio en la sociedad occidental es despectiva? ¿Qué dice el escritor Eduardo Galeano respecto de esto? Bueno, Eduardo Galeano dice que cuando hablamos de indio, generalmente hacemos referencia a algo negativo. A, muchas veces se lo ha asociado con la haraganería el robo, o bueno, con un montón de cuestiones. Entonces, lo que yo les pido a ustedes es que lean esta parte, este apartado que dice qué significa hoy ser indio, y a partir de esa lectura de estos parrafitos, ustedes ahí traten de desentrañar qué es lo que quiere decir esto de que la connotación, ¿qué es connotar algo? Una palabra connota cuando al margen de lo que está diciendo le agrega otro significado. Por ejemplo, si yo digo, ese pibe es un vago bárbaro, la palabra vago tiene una connotación en esta frase. Ahora, si yo digo, ese pibe es un vago, tiene otra connotación, ¿no? O sea, es un segundo sentido. La connotación es un segundo sentido que tienen las palabras según cómo la usemos. En este caso, hay una frase que dice eso, que la connotación de la palabra indio es despectiva, o sea, es peyorativa, le da una connotación negativa a la palabra indio. Bueno, busquen en el texto ahí de qué se trata esto. Y la última, la pregunta D, la 1D, dice, ¿qué es el etnocentrismo? Defina la palabra etnia. Bueno, nada, acá se van a dirigir al último apartado que dice subjetividad y etnocentrismo en la historia. Y bueno, nada, esta es una definición, tienen que buscar la definición, chicos. Tienen que ver qué significa etnocentrismo, qué es esta palabra rara, etnocentrismo. Y para definirla van a tener que utilizar también la definición de la palabra etnia o etnia, según cómo se la utilice o se la acentúe. De las dos maneras está bien. Una vez que completan estas 4 consignas con este texto, que son 2 páginas y un cachito, listo. Terminado el trabajo 1. El que todavía no pudo hacer ninguno, no se preocupe ni se abrume. Arranquen por el primer trabajo. Lo hacen y después me lo mandan. ¿Sí? Para el que ya pudo hacer el número 1, vamos a ir con el número 2. El que todavía no hizo ninguno, hace el 1, guarda este video en YouTube y después lo vuelve a mirar para ver el trabajo número 2. En el trabajo número 2 vamos a seguir indagando sobre esta América indígena, sobre nuestros pueblos ancestrales, sobre los originales habitantes de nuestro continente, aquellos que vivían y convivían antes de que llegaran los españoles, portugueses, ingleses, franceses, antes de que llegaran todos los europeos, ¿sí? Vamos a seguir indagando sobre estos pueblos. Ahí tienen, le vuelvo a leer la consigna, es una consigna con 4 preguntas. Dice, la primera, dice, lee el siguiente texto sobre el concepto indígena, seguimos trabajando con la idea de indígena, qué significa ser indígena, qué es ser indígena, y responde. La primera consigna dice, ¿qué sostiene la teoría de la deriva continental? Acá les recomiendo lo mismo que en el otro trabajo. No se vuelvan locos, agarran consigna por consigna y las van respondiendo, de a una, sin enloquecerse. Lo primero que tienen que buscar acá es la palabra clave o el concepto clave deriva continental. Entonces, empiezan a leer desde el principio del párrafo, donde dice la América de nuestros primeros padres. Bueno, empiezan a leer y lo que yo les sugiero es que primero traten de encontrar la frase la deriva continental. Una vez que ubicaron esa frase, se ponen a leer alrededor, o sea, un poquito antes y un poquito después, y seguramente ahí van a tener elementos que los van a ayudar a poder definir este concepto de deriva continental. Bien, vamos por la segunda. La segunda dice, ¿qué nos permite comprender esta teoría? Bueno, cuando digo esta teoría, me estoy refiriendo a la deriva continental, ¿sí? Esta teoría refiere
a deriva continental. Entonces van a encontrar dentro del texto algunas claves que nos van a ayudar a entender este concepto de deriva continental. Bueno, seguimos trabajando con el mismo concepto. Una vez que encontraron el concepto de deriva continental, siguen rastreando en el texto, seguramente lo van a encontrar a continuación, que nos permite comprender la teoría de deriva continental. ¿Bien? En la tercera consigna dice, ¿por qué los europeos nombraban a nuestro continente América y no Colombia? Acá hay una cuestión. Como ustedes habrán visto en primaria seguramente, el primer europeo, o el europeo que comandaba la expedición de aquellos que llegaron primero a América, de todos los europeos, se llamaba Cristóbal Colón. ¿Por qué no denominar al continente al que llegó este? Porque el nombre lo pusieron los europeos, ¿no? Eso está claro. ¿Por qué no ponerle Colombia? Ponerle que viene de Colón. ¿Y por qué le pusieron América, que viene de Américo, que era el nombre de otro señor? Entonces lo que yo quiero es que ustedes logren entender por qué este continente los europeos le pusieron el nombre América y no otro, como podría haber sido, por ejemplo, Colombia. ¿Sí? También, acá tienen el apartado, si ustedes lo ven, tienen el subtítulo que dice claramente, ¿por qué nuestro continente se llama América? ¿Bien? El último, en la última consigna, la D, dice, menciona y explica los diferentes tipos de desarrollo social que encontraron los europeos al llegar a América. Menciona y explica. Primero, tienen nombre, o sea, busca los nombres y escribirlos. Y después explica un poquito qué es esto de los desarrollos sociales. ¿Sí? Ustedes saben que hay civilizaciones más o menos complejas. ¿Qué es lo que define que sea más o menos compleja? Bueno, por ejemplo, la complejidad de las herramientas que utilizan, o la división social del trabajo, o la cantidad de gente que vive toda junta. Una sociedad compleja, por ejemplo, tiene generalmente grandes ciudades donde viven miles de personas. Una sociedad menos compleja puede ser una aldea en el medio de la selva donde vivan 50, 80 personas. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de desarrollo social en las diferentes comunidades. La idea es que ustedes puedan ubicar cada uno de estos desarrollos, nombrarlos y explicar a cada uno de estos qué es lo que encuentran los europeos cuando llegan a nuestro continente. Y por último, nombrar al menos dos sociedades de cada uno de los subcontinentes. ¿Bien? Ustedes saben que está América toda, pero también tienen el subcontinente que se llama Norteamérica, que es la parte de Centroamérica hacia arriba, que es donde está, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alaska, que es parte de Estados Unidos. Después tenés el subcontinente Centroamérica, que es lo que va desde México hasta Colombia, que es esa parte finita de América. Y por último tenés el subcontinente Sudamérica, que es el que nosotros vivimos, que es el que va desde Colombia, Venezuela, Ecuador, todo hacia abajo, hasta donde estamos nosotros los argentinos, que somos el último país al sur del continente americano. Entonces tenés tres subcontinentes, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. De cada uno de estos continentes hay que nombrar al menos dos sociedades que vivían en cada uno. ¿Está claro? Dos de Norteamérica, dos de Centroamérica y dos de Sudamérica. Bueno, queda el tercer trabajo que no lo voy a explicar porque ya con esto me parece que no los quiero abrumar. Así que vamos a dejarlo acá. Seguramente haga otro video para explicar el tercer trabajo, que es este, el de la sirena y el capitán, que tiene que ver con un cuento de María Elena Walsh. Por lo pronto, me despido, los saludo, los abrazo a la distancia, decirles que los extraño mucho, que me encantó conocerlos, llegamos a vernos un día y espero que prontamente podamos estar juntos y trabajando en el aula, que es donde mejor y más cómodo nos sentimos todos seguramente. Y bueno, nada, a cuidarse mucho y a tener paciencia que esta cuarentena ya termina. Un beso grande para todos.